pantalla donde me gustaría formar una imagen del arbolito. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacer una imagen del arbolito, ¿sí? Voy a tener que los rayos del árbol que emite el arbolito o reemite, ¿no? Como fuente secundaria que discutíamos el otro día, ¿sí? Van a ser rayos, supónganse este punto, que van a ir a pegar en distintos puntos, ¿sí? De mi pantalla. ¿Ok? Y lo mismo para este otro punto que está acá. O sea, acá voy a tener la superposición, ¿sí? De todos estos rayos también debido a esta otra parte. ¿Sí? Es decir, voy a tener cruzamiento de rayos que provienen de distintas partes de mi objeto y así para todos los puntos que yo quiera. ¿Está bien? Este. Es como que si quisiera hacer una imagen así simplemente dejando la libre propagación de la luz, ¿sí? Tendría que ponerla, no sé, pegada perfectamente ahí para que la energía que viene de cada uno de los puntos del objeto impacte sobre un punto de la pantalla. ¿Se entiende? ¿Sí? Tengo ese inconveniente, no se forma una imagen, ¿sí? Automáticamente. Yo pongo un objeto luminoso, una vela, por ejemplo, ¿está bien? Quizás sería más ejemplificativo. Yo pongo una vela, esta es la vela, y acá pongo una hoja de papel, y no veo la vela, veré un manchón así de luz, muy deformado. ¿Está bien? Producto de todos los puntos de la llamita que emitieron luz hasta llegar hasta acá. ¿Está bien? Es más, veré un manchón grandote. ¿No es cierto? Entonces el truco que yo hice, que fue de hecho el primero empleado para hacer fotografía y para hacer retratos de paisajes también, con anterioridad a la fotografía, sí, fue el de utilizar lo que se conoce con el nombre de cámara oscura, ¿ok? Y es el interponer entre la pantalla sobre la cual yo quiero formar una imagen, entre la imagen y el objeto, un agujerito, ¿ok? Entonces, de pequeñas dimensiones, una pared, un agujerito delgado, lo más delgado que pueda ser. Yo uso una hoja de papel. Entonces, fíjense, todos estos rayos que yo había marcado ahí siguen saliendo de mi cuerpo. Tendría alguno que va para acá, para acá, para acá. Pero, si el agujero es lo suficientemente pequeño, ¿sí? Prácticamente va a pasar un único rayo de cada uno de los puntos de mi cuerpo. ¿Está bien? Así por acá, ¿sí? Y así por acá. De manera de que si yo interpongo una pantalla, ¿sí? Voy a ver acá al arbolito, ¿cómo era el arbolito? Dado vuelta, ¿ok? Y esa fue la primera forma de hacer estas imágenes. ¿Está bien? ¿Qué contrapartida tienen? Bueno, necesito mucha luz. Necesito un objeto muy brillante. Justo viene ideal para ver al sol, porque el sol, fíjense que daña la vista si uno lo mira directamente. Incluso lo que había hecho el compañero de cruzar hojas de radiografía no está recomendado, está desaconsejado, justamente porque puede dañar la vista el mirar directamente. Y hay filtros calibrados muy específicos, ¿sí? Para proteger a los ojos de los seres humanos y que podamos mirar directamente. Si no, la alternativa era sencilla. Cruzábamos un agujerito, yo puse un agujerito de menos de 5 milímetros de diámetro, lo hice con la punta de un destornillador tipo Phillips, ¿sí? Agujeré una hoja y pude hacer ese agujerito. Hay gente que utilizó coladores y veía múltiples imágenes en el piso de forma muy graciosa, ¿ok? Hice un agujerito muy chiquitito con un alfiler y también pude ver el sol, pero pasaba muchísima menos cantidad de luz. Cuando yo hago cada vez más chico este agujero,
voy a conseguir mejor definición. Porque fíjense, esta zona de este árbol que veo acá, proviene de un promedio de rayos que viene de esta zona, ¿está bien? Y pasaron a través del agujero. Cuanto más finito, voy a relevar detalles correspondientes, ¿sí?, a zonas más pequeñas de este objeto. Si no, voy a tener un manchón que represente una sonda más grande. Y me voy a perder detalles, o sea, si había hojitas chiquititas en el árbol, bueno, en una de esas voy a ver verde nomás, no voy a poder ver esos detalles. Pero tiene un inconveniente, cada vez que achico el agujero pasa menos cantidad de luz y la intensidad de lo que veo es cada vez más baja. Es decir, necesito algún detector más sensible, ¿sí?, que con menos energía me permita a mí distinguir, ¿sí?, a la radiación que está llegando respecto de este objeto respecto de la que provenga de otras fuentes de luz. Es decir, necesito, es crítico el achicar el agujero porque pasa menos luz. Y eso es un inconveniente, sobre todo con fuentes que no son primarias, sino que son secundarias, como un árbol, por ejemplo, ¿no? El sol, que es extremadamente intenso, salió perfecto ese experimento. Entonces, ese es uno de los problemas, y el otro problema que, bueno, no es evidente de lo que podemos ver con la óptica geométrica, es el de difracción, ¿sí? Al achicar demasiado el objeto, la difracción va a empezar a tapar los efectos que observamos con óptica geométrica, ¿está bien? Se va a observar la difracción en los bordes, ¿está bien? Eso que mostré con un láser que me ayudaba, y el pelo de mi perra, ¿sí? Es lo que va a ocurrir el fenómeno que va a empezar a aparecer, que se hacía muy fácil evidente con un láser, va a empezar a aparecer acá, y tampoco vamos a poder ver la imagen, no solo porque pasa muy poca energía, sino porque la difracción va a tapar esto que podemos hacer con óptica geométrica. Sobra de las hojas de los árboles también se puede ver el eclipse. Sí. De hecho, había alguien que con una hoja de palmera le quedaban muchos agujeritos y veía también, como con el colador, muchas imágenes del eclipse. O sea, uno puede agarrar y hacer esto mismo con el sol, pero lo interesante de hacerlo en el eclipse es que la figura que uno observa no es simétrica, el sol es un redondelito luminoso, si se quiere. Entonces uno podría pensar que es otro efecto el que está viendo. Yo cuando lo hice, rotaba la hoja de papel, después si quieren les mando el video, está medio pesado, yo rotaba la hoja de papel y la medialunita quedaba estática en su orientación. ¿Se dan cuenta? No es la sombra lo que estoy viendo, ¿está bien? Estoy viendo la imagen de ese objeto que está ahí, así como podría ser la imagen de este árbol a través de un agujerito. A un pintor de la antigüedad y aprovechaba esto, ¿no? El tipo, imagínate, trabaja sobre un paisaje y pintaba sobre una pared, ¿sí? Agarraba con el pincel y decía, ah, mira qué bien, y veía acá y pintaba, o bien calcaba una forma y después lo daba vuelta y tenía un cuadro de un paisaje, ¿sí? Como si fuera una especie de fotografía antes de inventar el material fotosensible. O de hecho las primeras cámaras funcionaron así, o sea, con mucho tiempo de exposición, utilizando flash muy intenso. ¿Recuerdan esas películas de vaqueros donde explota y tiran una luz muy intensa que ilumina toda la escena, ¿sí? Y con un agujerito muy chiquitito y poniendo acá un material fotosensible, es decir, que cambia sus propiedades en función de la luz, ¿sí? Sacaban las primeras fotografías en la antigüedad, ¿ok? Justamente porque la iluminación natural no alcanzaba a través de esos pequeños agujeritos a hacer una imagen. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver hoy es a empezar a caminar en la línea de tratar de aprovechar más la luz y poder formar imágenes. Y para eso, lo que se hicieron fueron lentes, ¿está bien? Lo pongo, hoy no creo que lleguemos a ver las lentes, pero básicamente lo que va a hacer una lente, ¿sí? En lugar de poner un agujerito, es tomar una superficie más grande y hacer que todos los rayos que salen de los distintos puntos del objeto se vayan a reunir, ¿sí? En distintos puntos de la imagen.
de manera de que, ¿sí? Espero que tenga sentido físico más o menos lo que estoy dibujando, ¿sí? Pero la idea es, al colocar una lente, logramos hacer imagen tomando un mejor aprovechamiento de los rayos que salen de los objetos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, y un poquitito, hasta el día de hoy, las cámaras siguen funcionando por combinación de las dos cosas, ¿sí? De hecho, las cámaras, bueno, en particular las más sofisticadas, las reflex, tienen muchas más combinaciones de lentes, pero juegan con estas dos cosas, ¿sí? Una lente para formar imagen y un diafragma ajustable para seleccionar la cantidad de rayos. Eso es lo que le permite al fotógrafo lograr que algunas cosas estén en foco, es decir, que se vean nítidas, y otras que se vean desenfocadas, ¿ok? Ajustando el diámetro efectivo de la lente a través de un diafragma, de una apertura que recorta los rayos simplemente, ¿ok? En el límite, cuando achicamos esto, volvimos a la cámara oscura, ¿sí? Donde está muy cerradito el diafragma, solo nos queda un agujerito, prácticamente la lente tiene muy poca influencia, ¿sí? Y todos los objetos que están lejos de la cámara aparecen en foco. En cambio, cuando el diafragma está completamente abierto, ¿sí? Muy específicamente va a aparecer un plano del objeto en foco, y por ahí lo que esté más lejos o más cerca de la cámara o del sensor va a aparecer desenfocado. Típico que se ve cuando hay una foto que está hecha linda artísticamente, ¿no es cierto? Bueno, o sea, cuando uno saca una fotografía, juega con lo que aparece nítido en la fotografía sobre el sensor y lo que aparece desenfocado. Y eso se logra justamente con la apertura y cierre de lo que se denomina diafragma, ¿sí? En el instrumento que es la cámara de fotos, ¿okay? Entonces vamos a empezar a estudiar qué es lo que ocurre, ¿sí? Cuando vamos a trabajar ahora, cuando la luz se encuentra con discontinuidades, ¿sí? En su propagación, ¿sí? Habíamos dicho que se propaga en línea recta, en medios homogéneos. ¿Qué es lo que se propaga? Se propaga energía y cantidad de movimiento, ¿sí? Asociada a la radiación electromagnética que lleva la luz, ¿sí? Este modelo simple y sencillo de la óptica geométrica, ¿sí? Nos va a servir para poder calcular muy bien para dónde es que se propaga la energía y predecir una gran cantidad de fenómenos y entender el funcionamiento de una gran variedad de instrumentos, ¿sí? Y ustedes saben, las lentes tienen superficies, son transparentes y tienen superficies curvas. El primer caso que vamos a estudiar, ¿sí? Es el de espejos. Sin embargo, al trabajar con estas superficies que separan dos medios distintos, vamos a introducir el nombre de dioptra para referirnos a esta superficie interfaz entre dos medios, ¿ok? En particular nosotros vamos a trabajar con dioptras esféricas, ¿está bien? Y van a estar caracterizadas, ¿sí? Por un radio de curvatura, es decir, imagínense que estudiamos medios transparentes y espejos y vimos la refracción. Incluso vimos la refracción en placas plano paralelas. Y también con ángulos que se quedó para ustedes para estudiar el prisma, ¿okay? Que era lo que aparecía en la tapa del disco de Pink Floyd, del lado oscuro de la luna. Entonces, ahora lo que vamos a ver son superficies que tienen curvas. En particular nos vamos a centrar en las que son una porción de esfera, ¿está bien? Un casquete esférico. Y para nosotros vamos a trabajar, como esto tiene simetría de revolución, en un corte de esa esfera. Nos vamos a trabajar todo en este plano porque vamos a decir que lo mismo ocurre para todos los planos, ¿sí? Imagínense, perdón, voy a hacer el dibujo de nuevo. ¿Sí? Es una esfera, me quedo con un plano solo de la esfera, ¿sí? Y en general vamos a trabajar no con completo esto, sino con un pedazo de la superficie esférica. Y vamos a analizar o aproximar a diferentes dioptras como porciones de esferas. Y lo que ocurre en planos,
¿sí? Alrededor de este eje, ¿sí? Que es denominado eje óptico del sistema óptico, ¿okay? Es que vamos a estudiar lo que ocurre. Ya que para los otros planos, la situación va a ser semejante, ¿ok? Dado que esto tiene simetría de revolución alrededor de este eje. Entonces, el primer caso que podemos ponernos a pensar es el de los espejos, como habíamos estudiado antes. Imagínense que tengo un espejo que tiene esta forma, ¿no es cierto? Es decir, un espejo primera cara, para no complicarnos la vida, ¿sí? De este lado, la luz no puede pasar hacia la derecha, ¿sí? Porque acá hay, no sé, un depósito de un metal bien pulido que va a reflejar la luz. ¿Está bien? Este tipo de espejos dibujados así, cuando la luz viene de este lado, ¿sí? Que venga de este lado no tiene sentido alguno, ¿no? En este espejo se lo denomina cóncavo. Espejo cóncavo. Como les decía, estas dioptras, después vamos a ver a llevar esto al caso de que sean dos medios transparentes con índices de refracción distinta, pero en principio están caracterizadas por el radio de curvatura, es decir, si esto era una porción de esfera que acabo de recortar, el radio de curvatura es la distancia, ¿sí? Que va desde el vértice de la esfera hacia el centro de curvatura, lo cual no es obvio, pero es la convención que vamos a utilizar en nuestra materia. O sea, uno está acostumbrado a medir desde el centro de curvatura hacia el extremo, ¿no? De una esfera, medir el radio, pero en nuestro caso vamos a medir el radio desde el vértice, que es donde cruza la porción de esfera con el eje óptico, hacia, ¿sí? El centro de curvatura. ¿Ok? De manera que eso nos va a dar, junto con un sistema de coordenadas, magnitudes con signo. La otra convención que vamos a adoptar, ¿sí? Es que X positivo, ¿sí? Va a ser en la dirección contraria hacia donde se propaga la luz. Es decir, que si yo mido algo, ¿sí? Desde el origen de coordenadas, que usualmente cuando haya un solo elemento lo vamos a poner en el cruce del vértice, cuando mida algo hacia la izquierda va a ser un valor positivo y cuando mida algo hacia la derecha va a ser un valor negativo. ¿Ok? E Y, sí, lo vamos a medir como habitualmente hacia arriba. ¿Ok? Entonces ya presenté un par de convenciones que, como no todo el mundo usa lo mismo, pero en nuestra facultad estamos tratando de homogeneizarlo en esta convención de signos hace ya algunos años, entonces vamos a tratar de adoptar esa convención. ¿Se entendió el problema del sistema? Es decir, la luz va a provenir de este lado, posiblemente de objetos que estén de este lado, ¿sí? Y vamos a querer ver si esta superficie espejada nos da lugar a la formación de imágenes. Con espejos planos ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Si yo tenía un objetito de este lado, ¿sí? Un arbolito que quise dibujar, y acá había un espejo, a una distancia simétrica, o sea, si esto estaba a una distancia D, de este otro lado, a una distancia D, aparecía el arbolito como una imagen virtual, es decir, los rayos parecían provenir desde el arbolito detrás del espejo, sin embargo, esos rayos no se cruzaban, sino que sus prolongaciones. ¿Está bien? Entonces veremos qué ocurre ahora que la superficie espejada es curva. ¿Ok? Es decir, es una porción de esfera esa superficie. Y la vamos a llamar dioptra en general. Es decir, la anterior hubiera sido una dioptra plana, ¿está bien? O con radio de curvatura infinito. La idea sería que vamos a aproximar a nuestra superficie esférica, ¿sí? A través del plano tangente, ¿sí? A cada uno de los puntos de esa superficie.
Entonces imagínense, si yo tengo un objeto acá luminoso, o parte de un objeto más grande, que emite un rayo de luz, ¿sí?, en esta dirección y pega a una cierta altura I sobre la superficie del espejo, ¿sí?, yo voy a poder aproximar a este pedazo de casquete esférico por el plano tangente que pasa por esa superficie. Y ya habíamos estudiado la reflexión en superficies planas, ¿está bien? No es nada irrazonable que yo me plantee un plano tangente. Fíjense que el plano tangente, la normal a ese plano, pasa por el centro de curvatura, ya que esto es una superficie esférica, ¿ok? Esta es la normal. Y la ley de la reflexión me dice que el rayo que se refleja acá tiene que salir con el mismo ángulo que entró. O sea, si este ángulo es I, este también es I. ¿Ok? Y seguirá su camino por acá. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Bien. ¿Qué más? Entonces, de acá vamos a distinguir de esta figura, entonces, un par de ángulos. Este que se llama, vamos a llamarlo U, ¿ok?, formado entre este eje óptico y el rayo incidente. Este que está acá lo vamos a llamar U', y este que está acá lo vamos a llamar gamma, ¿ok? Y en particular nos va a interesar averiguar, ¿sí?, a dónde va a ir a parar la imagen, ¿sí?, de este punto a través de este espejo, ¿ok? Entonces fíjense, para encontrar la imagen necesitamos que se crucen dos rayos que provienen de un mismo punto. De ese modo tendríamos la localización de la imagen. Entonces, hay un primer rayo que es fácil de trazar y de hecho ya está dibujado y coincide con el eje horizontal de las X. Es decir, un rayo que va por acá y pega justo en el vértice, el plano tangente vuelve sobre el vértice, ¿se dan cuenta? El asunto es si ahora consigo un rayo que se aparta de un cierto ángulo U, pega acá, donde se van a cruzar en este punto por acá. Es decir, a mí me gustaría encontrar cuál es esa posición que vamos a denominar X', en función, ¿sí?, de la posición X a la cual yo ubique mi objeto. Como ven, este trazado de rayos que estoy haciendo, sin hacer cuentas, ya me ubicó la imagen de este punto. Me está diciendo que un espejo cóncavo, ¿sí?, cuando pongo un objeto puntual, ¿sí?, más allá del centro de curvatura, me trae, ¿sí?, a la imagen a un punto por acá, y se va a tratar de una imagen real, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo es que podemos relacionar X con X' a través de las características de este espejo, ¿ok? Entonces, la idea sería verlo a través, ¿sí?, de las relaciones que hay entre estos ángulos. Entonces, hay algunas aproximaciones que vamos a hacer. Vamos a decir que los ángulos estos involucrados, U', delta, van a ser ángulos pequeños. Ángulos pequeños, ¿qué le pongo? Cercanos a cero. Sí, ángulos pequeños. Ángulos pequeños. Si eso ocurre, también esta distancia, que acá se hace evidente porque puse un casquete bien esférico, esta distancia que llamamos delta, va a tender a cero también, ¿ok? Como una consecuencia también de trabajar con ángulos pequeños. Imagínense si apenas me muevo, ¿sí?, en unos pocos radianes respecto del vértice de esa esfera, ¿ok? Entonces primero vamos a plantear qué relaciones hay entre los ángulos. En particular, fíjense, este ángulo U, ¿sí?, si subo una cantidad U y bajo una cantidad I, lo que obtengo es este ángulo delta, es decir, U menos I es igual a
perdón, delta no, gamma se llama esta letra griega. Y por otro lado, puedo plantear algo semejante, ¿sí?, para este ángulo gamma. Fíjense, subo gamma, bajo I y estoy en U', es decir, gamma menos I igual a U'. ¿Ok? De acá que puedo juntar estas dos relaciones que hay entre estos ángulos y obtener que U' más U es igual a 2 veces gamma. ¿Está bien? Paso para acá esto, sumo ambas y tengo que U' más U es 2 veces gamma de estas dos ecuaciones. Entonces, si aprovecho esta relación que surge entre los ángulos y esta condición de restringir a ángulos pequeños, que vamos a decir que es una aproximación que recibe el nombre de paraaxial. Es decir, que los rayos que involucrados en este sistema no se apartan demasiado del eje óptico del sistema, es decir, del eje de las X. Bajo esa aproximación paraaxial, estos ángulos son pequeños, ¿sí? Y el ángulo, cualquiera de estos, U por ejemplo, es aproximable por el seno de U, bajo esta condición, y también esto es, por lo tanto, aproximable por la tangente de U. Entonces, yo voy a poder aproximar a esta tangente de U, ¿sí?, como este valor de I sobre el valor de X. Es decir, para U voy a poder decir aproximadamente I sobre X, U' voy a poder decir que es I' sobre X, perdón, I sobre X', ¿ok? Y, por supuesto, en estas aproximaciones, ¿sí?, estoy considerando que delta tiende a 0, porque acá tendría que mandarle un delta, ¿no es cierto? Esto lo aproximo a 0, es parte de la misma aproximación paraaxial, ¿sí? Al hacer esta aproximación de ángulos pequeños, esto es chiquitito, y directamente tenemos estas relaciones I sobre X, I sobre X', y para gamma tendré I sobre el radio de curvatura. Es decir, gamma igual I sobre el radio de curvatura. Por lo tanto, esta ecuación me queda I sobre X más I sobre X' igual a 2I sobre R. La I aparece de todos lados y la puedo cancelar y llego a esta relación 1 sobre X más 1 sobre X' igual a 2 sobre R. ¿Ok? Es decir, conociendo el radio de curvatura de mi espejo, ¿sí?, y la posición de mi objeto, puedo calcular la posición de la imagen, ¿sí?, en forma analítica, realizando un cálculo, una cuenta. ¿Está bien? ¿Entienden? Claro, profe, vos ahí estás considerando el espejo no casi plano, pero, o sea, tiene pequeña curvatura, digamos. Digamos, sería, ¿no? Y el radio que estoy considerando, ¿está bien? No, pero se aproxima, digamos, a la curvatura, digamos, se aproxima al eje Y, digamos, para que los ángulos pequeños, Sí. la curvatura. Exacto, puedo despreciar este valor de delta, exacto. Sí. Así es, sí. Los ángulos no se apartan demasiado y puedo despreciar el valor de delta. Si vos mirás tu propio anteojo, ¿sí?, vas a ver que también las curvaturas son bastante bajas y de qué dimensiones estaríamos hablando, ¿ok? No son perfectamente planas, pero uno puede hacer esa aproximación, ¿ok? Sobre todo, porque el sistema óptico que tenemos en nuestro ojo, ¿sí?, admite una
un cono de rayos, digamos, muy estrecho, muy pequeño, que hace que esta aproximación paraxial en lo que tiene que ver con la visión humana, ¿sí?, sea muy razonable, ¿ok? Entonces, en general, para todo lo que sea visión, esta aproximación paraxial va a ser muy buena, ¿está bien? Si no, habrá que hacer correcciones sobre esto, ¿sí?, a partir de las leyes generales que planteamos en la clase anterior. ¿Está bien? O sea, esta relación, acá no hay aproximaciones entre esta relación entre los ángulos. Y habrá que ver, ¿sí?, qué modificaciones hacer para poder llegar a los valores correspondientes. ¿Ok? ¿Está bien? No es el caso de lo que buscamos en la materia. En general proponemos esta aproximación para utilizarla, porque se utiliza mucho también. ¿Está bien? Es muy frecuente, se han construido muchos instrumentos en base a esta aproximación paraxial. ¿Ok? Entonces póngale que pongo un objetito, ahora no es solo un punto, es algo que tiene además una dimensión transversal. O sea, supóngase que este es el radio de curvatura, C, no sé, bueno, no está muy bueno el dibujo, debería hacerlo con un compás, todo el dibujito, qué sé yo, y póngale que pongo un objeto, si esto es el radio R, que está a dos radios, radio y radio, por acá. Y acá pongo un objetito y ahora le reconozco que tenga una cierta altura. Por trazado de rayos, ¿sí?, yo puedo ir a hallar la posición de la imagen de este objeto. ¿Está bien? Y también puedo hacerlo a través de la cuenta que está acá abajo, ¿no es cierto? 1 sobre 2R más 1 sobre X' igual a 2 sobre R, es decir, eje X positivo para acá, X negativo para acá. Suena medio bruto poner así, ¿no? Pero bueno, para que nadie se equivoque nomás, lo pongo como un superíndice si se quiere. Las X positivas hacia la izquierda, hacia la derecha las otras. ¿Está bien? R es positivo. Entonces, fíjense que la posición de X', que podemos despejar de acá, a ver cuánto es. 1 sobre X' igual a 2 sobre R, hagamos 4 sobre 2R, menos 1 sobre 2R, ¿está bien? Multiplico por 2 arriba y abajo, me quedó 3 medios R. Es decir, X' igual a 2 tercios 2 tercios R. ¿Está bien? O sea que si esto es R, divido por 3, X' va a ser un puntito de como por acá. ¿Está bien? Bueno, si mi dibujo estuviera bien hecho, esto debería salir también a través del trazado de rayos. ¿Ok? En particular, veamos qué ocurre con este puntito que está acá arriba, ¿no es cierto? Por encima del eje, fíjense. Un rayo que sale y pasa por el centro de curvatura, recuerdan, bueno, acá está mal dibujado, ¿sí?, pero vuelve sobre sus pasos, porque acá el plano tangente es perpendicular al rayo que acabo de dibujar, entonces va y vuelve, ¿sí?, por sobre sus pasos. ¿Ok? Y también otro rayo que es interesante o útil para analizar sería uno que pega en el vértice, es decir, si esto viene por acá, esto es 1 tercio de R, esto es 2 tercios de R, acá tendría que haber sido X', 2 tercios R. Hasta acá es R, acá es 2 tercios R, perdón, estaba bastante mejor hecho mi dibujo. Así es que me da la imagen de este objeto ahora extenso. Dibujé una flechita para que se entienda lo que es arriba y abajo. Pero es decir, algo que está en este plano, ¿sí?, un cuerpo que está en este plano, se va a formar una imagen
en este plano paralelo que pasa por X'. Y tiene una particularidad esta imagen, fíjense que es más chiquitita, está bien, y además está invertida. Está bien, sigue siendo una imagen real, ¿sí? Fíjense donde se cortaron 2 rayos para cada, bueno, dibujé 2, pero hay más de 2 que se van a cortar, está bien, que se cortaron en este punto, y acá teníamos los otros 2 que mostramos con esta cuenta, ¿sí? Si yo dibujaba 2 rayos, ¿sí? Uno era el que venía por acá, y uno que iba a hacer una vuelta como por el estilo, así, y llegar acá, ¿está bien? Es decir, hallé con 2 rayos la ubicación de la punta y con 2 rayos la ubicación de la base, ¿ok? Y obtuve la posición de mi objeto, ¿ok? Lo interesante es que todos los puntos de este plano van a parar también a este plano. Bien, algo que es interesante es también poder predecir cómo va a ser, conocida la altura de mi objeto, cuál va a ser la altura de mi imagen. Lo podemos sacar a través de una relación que se observa entre triángulos. Si ustedes se fijan, este ángulo que marqué acá, llamémoslo I de incidencia, es igual a este otro que aparece acá abajo, ¿no? Por la ley de reflexión. Entonces, tengo 2 triángulos, si estos 2 ángulos son iguales, este ángulo es 90 grados y este ángulo es 90 grados, estos 2 triángulos, ¿sí? Este que está acá y este que está acá, son triángulos semejantes. Es decir, que si yo planteo una relación entre sus lados, ¿sí? Va a ser equivalente también para el otro triángulo. Es decir, supónganse que la altura de mi objeto es I y la altura de mi imagen es I'. ¿Ok? Entonces, si yo hago la relación entre I sobre X, donde X es la posición del objeto, me debería dar igual a la relación que hay entre I' y la posición de la imagen. Como I' está medida hacia abajo, va menos I' sobre X'. ¿Está bien? Y a mí lo que me interesaría conocer es lo que se denomina aumento lateral, ¿sí? A, aumento lateral, y me termina por quedar, tic, tic, si es I' sobre I, despejando de acá, me va a quedar menos X' sobre X. Y si lo vemos para nuestro problema, esto sería, ¿cuánto vale X'? Vale 2 tercios R. 2 tercios R con un signo menos, dividido 2R. Es decir, menos 1/3. Esto me está indicando que la imagen es más pequeñita, ¿sí? Y además que aparece invertida. Eso aparece en el signo, donde me dice que la relación entre las 2 alturas tiene un signo negativo, ¿sí? Y que el módulo, este número es menor que 1. Además, para este tipo de sistemas ópticos, aparecen 2 parámetros que son importantes destacar. ¿Ok? Estas expresiones que acabo de presentar acá van a ser válidas tanto para el espejo cóncavo como para el espejo convexo, respetando los signos correspondientes. En el caso del espejo cóncavo, tener en cuenta que R, ¿sí? Si se mide desde el vértice hacia el centro de curvatura, espejo cóncavo, R es mayor que 0. ¿Ok? En el caso del espejo convexo, que es al revés de la curvatura, si la luz viene de este lado, R es menor que 0. ¿Ok? Pero la expresión, no hago la deducción, sigue valiendo lo mismo. Esto que hay 2 puntos característicos también que nos van a servir para el trazado de rayos, y tienen que ver, servir para el trazado de rayos, y tienen que ver con jugar con el infinito. Es decir, hay una de las ideas que es el foco objeto,
¿sí? Que se denomina foco-objeto, y es un punto que vamos a identificar con la letra F, que se va a encontrar a una distancia F de la propia dioptra, ¿okay? Que tiene que ver con la posición X, donde yo tengo que poner a mi objeto, tal que la imagen X' tiende a ubicarse muy alejada del infinito. ¿Está bien? Y ese es el caso si yo pongo, para un espejo, si yo pongo que X' tiende a infinito, este término se va, ¿sí? Y me queda que 1 sobre X, que va a ser una distancia que ahora voy a denominar F, es igual a 2 sobre R. Es decir, esa distancia F asociada al X, donde yo debería poner para que X' esté en infinito, es una posición que se encuentra en R sobre 2. Y para un espejo, como el que acabo de dibujar acá, si este era el centro de curvatura, el foco estará, si esto eran 2/3, por acá estará el foco F. ¿Está bien? Entonces, lo que me está diciendo es que si un rayo sale de por acá, sale de este punto, es decir, si yo pongo un objeto en este punto, los rayos que salgan de este punto van a salir paralelos. Voy a hacer otro dibujo para que no sea tanta ensalada. ¿Ok? Imagínense que este es el centro de curvatura, dijimos que el foco estaría acá. Si sale un rayo de por acá y pega en el espejo, ¿sí? Va a salir paralelo al eje óptico. Es algo que se desprende de acá. ¿Por qué decimos esto? Porque cualquier rayo que salga de acá va a salir paralelo de manera que se van a cruzar recién en infinito. ¿Está bien? A una distancia muy alejada de lo que es nuestro objeto. Idealmente, hablando en infinito. La cuestión complementaria, que se la denomina foco-imagen F', va a ser el X', es decir, donde se forma la imagen de un objeto luminoso que está muy alejado, es decir, en infinito. Y el procedimiento es el mismo, y para un espejo esférico, ¿sí? Es decir, esto va a ser 1 sobre F' igual a 2 sobre R, coincide con el foco-imagen. Esto no pasa para todos los sistemas, ¿sí? Pero para los espejos, el foco-imagen coincide con el foco-objeto. Aunque son dos ideas distintas. Una quiere decir dónde pongo el objeto para que la imagen se forme en infinito, y otro es, si mi objeto está en infinito, ¿dónde se formaría la imagen? No sé cómo lo dije. Si mi objeto está en infinito, ¿dónde se formaría la imagen de mi objeto? ¿Dónde se formaría? En el foco-imagen. ¿Ok? Y claro, como les decía, por reversibilidad del camino óptico, ¿sí? Esta geometría asociada a estos rayos que van en este sentido, van a parar a F', o bien si salen desde F', van a parar, perdón, si salen desde F, van a parar a infinito, van a cruzarse nuevamente en infinito. Bien, entonces de ahí que trabajemos con esas dos definiciones que nos van a venir a ayudar. Sobre todo también el trazado de rayos, es decir, estos rayos que acabo de dibujar, en particular este que pasa por el vértice, este que pasa por el centro de curvatura, son fáciles de trazar y ya nos permiten rápidamente, gráficamente, pensar y sacar la ubicación de las imágenes, verificar un resultado que podríamos hacer en forma analítica nada más, ¿sí? Y como asistencia para el trazado de rayos también están estas ideas de focos, ¿sí? Donde podríamos aprovechar, por ejemplo, que un rayo que viene paralelo, es decir, de un objeto que está en infinito, se va a refractar, ¿sí? Y pasar por el foco. Fíjense que sale de la punta y también viene a la punta de la imagen. ¿Ok? A su vez, también podemos utilizar la idea de foco-imagen.
de foco objeto, es decir, si pongo un rayo que pasa por el foco objeto, ¿sí?, va a tener que salir paralelo, y en particular, si elijo uno que pasa por el foco objeto, ¿sí?, y además proviene del objeto, va a salir paralelo, tiqui, tiqui, y va a venir a parar a este punto. Entonces, esas dos posiciones de espacio, el foco objeto y el foco imagen, nos van a servir también de auxilio para dibujar rayos y poder encontrar las imágenes. Profe, Sí. En esta última parte que dijo de lo de los focos, medio me perdí. O sea, por ejemplo, en el foco objeto, es cuando la imagen, o sea, la posición de la imagen va a tender a No, infinito. foco objeto sería la posición del objeto, ¿sí?, tal que la imagen se forme en infinito. Es decir, los rayos que pasen por ese foco objeto y peguen en la superficie van a salir paralelos. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ok? Ok. Y la foco imagen sería al contrario, de la imagen con respecto. ¿Y a dónde se encuentra la imagen? ¿Sí? Para objetos que están en infinito. ¿Ok? Se encuentra en F', que en este caso coincide con F, y el rayo sería el mismo. ¿Ok? El mismo que acabo de dibujar, ¿no? O sea, si tengo un objeto en infinito, me va a tirar rayos que son paralelos, ¿sí?, como este. Es el mismo, pero con el sentido reversible, ¿no? Sería como esta flechita, si la traigo por acá, un rayo que viene paralelo, pasa por el foco imagen, ¿ok? ¿Sí? De algún modo lo hice acá para para esta puntita con el rayo verde, lo hice pasar por el foco imagen a través del espejo, ¿sí? Lo que tiene un objeto que está en infinito es que todos los rayos que emita van a ser paralelos al eje óptico. ¿Está bien? Es una aproximación que podemos hacer. Voy a entrar a este applet que hay por acá. Estos paralentes vamos a verlo con espejos, que es lo que vimos hasta el momento. Fíjense acá, esta es una velita que me muestra, voy a borrar primero los rayos, ¿sí? Esta es mi velita, ¿ok? Fíjense, con 2F me señaló el centro de curvatura, ¿ok? Y fíjense cuando me acerco con mi objeto al foco, la imagen se va a infinito, ¿ok? Y siempre tengo imágenes reales, me está dando invertida la imagen, ¿lo ven? Y cuando llego al foco y paso por infinito, ahora vuelve desde la derecha, ¿ok? Cuando pongo un objeto entre el foco y el espejo cóncavo, se me forma una imagen ahora virtual, que se encuentra detrás del espejo. Los rayos que elige graficar son que vienen paralelo y se refleja pasando por el foco imagen, que coincide con el foco, ¿sí? Y su proyección va para este lado. Necesito un rayo más para encontrar la posición de la imagen. Bueno, el rayo 2 que me elige mostrar, ¿sí?, es un rayo, ¿sí?, que pasaría por el foco imagen, ¿está bien? Y por lo tanto sale reflejado paralelo. Su intersección, estos dos rayos, en sí no se cortan nunca. Lo que se corta son las prolongaciones de esos rayos. Hay un tercer rayo que elige graficar este sistema, ¿sí?, que es el que pasa por el vértice del espejo. Fíjense que pasa por el vértice, sale con el mismo ángulo, todos los rayos van a parar ahí. ¿Okay? Puedo poner objetitos distintos, flechita, ¿okay?, letras. Nuevamente aparece la inversión en profundidad, en las letritas, eso está bien hecho. ¿Okay? Bien.
Y se puede jugar con varias cosas, la altura, ¿okay? El foco. Si pongo x igual a r sobre 4, ¿a dónde va a parar la imagen? ¿Ok? Me queda 1 sobre r sobre 4 más 1 sobre x' igual a 2 sobre r. ¿Por qué elegí r sobre 4? Porque f es r sobre 2. Es decir, si esto es r, esto es r sobre 2, acabo de poner a mi objeto por acá, como lo hacíamos en la simulación, en r sobre 4. Entonces, fíjense, esto me queda 4 sobre r, me quedó 1 sobre x' igual a 2 sobre r menos 4 sobre r. Esto es igual a menos 2 sobre r, es decir, x' es igual a r sobre 2. Con un signo menos. ¿Qué me quiere decir eso? Que la imagen, ¿sí? Si esto era r, perdón, esto es r sobre 2, aparece hacia la derecha, hacia el lado de las x negativas. ¿Ok? Y en cuanto a la magnificación, al aumento lateral, esto era menos x' sobre x, ¿no es cierto? Entonces me quedó menos r sobre 2 con el menos, me queda r sobre 2, y el r que había puesto era r sobre 4, me queda esto igual a 2. Es decir, que si pongo un objeto de altura 1, el objeto va a ser de altura 2. ¿Ok? Y con el trazado de rayos, yo debería ser capaz también de hallar esa relación rápidamente. Entonces, ¿qué rayo puedo elegir para dibujar? El par que yo quiera. Un rayo que venga paralelo tiene que salir y pasar por el foco, ¿no es cierto? Por lo tanto, su prolongación va a venir para acá. ¿Ok? Otro rayo que pase por el vértice puede salir por acá, tiene que salir con el mismo ángulo, y van para acá. ¿Está bien? O sea, estos dos rayos, que son los que existen realmente y por donde la energía se va propagando en estas trayectorias, ¿sí? Los rayos marcan las trayectorias donde, por donde viaja la energía, ¿sí? No se vuelven a cortar. Entonces, eso quiere decir que no hay un punto del espacio donde se esté concentrando la energía, pero sin embargo, si me fijo en sus prolongaciones de esos rayos, borro esto que está acá que no confunde el dibujo, voy a obtener que parece provenir de un objeto que está detrás del espejo y que tiene una altura mayor. El otro rayo que podría haber utilizado, como tercero, que era de lo que me ofrecía ahí, es uno que viniera como si proviene del foco imagen, ¿sí? Bueno, mi dibujo salió medio feo, pero esto debería ir como hasta acá, y sale paralelo, de manera de que su prolongación también se va a cortar por ese punto. Bueno, es difícil con regla, esto sale bien, y el resultado es correcto. 3 rayos, y todos los n rayos que se me ocurra dibujar, se cortan en el mismo punto, en este caso de forma virtual, es decir, acá no se está concentrando la energía. Si me voy del otro lado, sigo un espejo, pero ahora la luz viene de derecha a izquierda, ¿no? Y es un espejo convexo para este cuerpo. Fíjense que las imágenes para el espejo convexo, si les pongo un espejo real, me da únicamente lugar a imágenes virtuales. Es decir, fíjense, los rayos siempre se cortan sus prolongaciones, no los rayos. Pero la limitación es que estoy poniendo un objeto real. ¿Ok? O sea, verdaderamente pongo un objeto adelante de mi espejo. Dejo pendiente
la posibilidad de poner un objeto virtual y qué es lo que ocurrirá. Para eso les recomiendo que vean un video que está ahí entre los que hemos subido, donde se discute un poquitito respecto de los objetos virtuales también, y también algo de imágenes reales. Imágenes reales son las que habíamos ya visto antes. Fíjense que estas son virtuales y el objeto siempre, la imagen, perdón, siempre se encuentra detrás del espejo. Esto es detrás, en este caso. ¿Ok? Y nuevamente recurre a los mismos rayos, ¿no? Este que viene paralelo, como de un objeto que proviene del infinito, ¿sí? Se refleja, y su prolongación es la que pasa por el foco imagen. Fíjense que en este caso el foco imagen en los espejos convexos es un foco virtual. El otro rayo que podemos graficar, que sería uno que vendría a pasar por el foco, ¿sí? Y sale reflejado paralelo. Este rayo iría dirigido hacia el foco objeto y sale reflejado paralelo. ¿Ok? Y el tercer rayo, que es el que va por el vértice y sale con el mismo ángulo con el que venía, pero para el otro lado. Son las mismas expresiones, ¿no? Para un espejo convexo, R es menor que 0. ¿Ok? Y siempre que pongamos la luz, bueno, con nuestra convención, ¿no? O sea, para el caso del espejo convexo, que era el que veíamos recién, esto se ve de este modo, vale las mismas aproximaciones, vale las mismas cuentas, ¿ok? Y lo que estábamos diciendo es que los objetos reales son objetos, palitos que estoy dibujando acá, flechitas, que pueden existir como objetos reales en este lado de las X positivas. Un objeto virtual sería un objeto que no se estaría ubicando de este lado, sino que del otro lado. ¿Y cómo es eso posible? No es que pongo adentro del botiquín del baño una lamparita y eso es un objeto virtual, no. Sería un objeto virtual, podría ser la imagen de otro sistema óptico, una imagen real de otro sistema óptico, a la cual se le interpone esta dioptra en el medio. Es decir, si hubiera acá un sistema óptico, una lente u otro espejo, que esté formando una imagen detrás de en esta posición del espacio, ¿sí? Yo podría tener rayos que irían a converger a este punto, ¿sí? Perdón, lo punteado es lo que está detrás del espejo, ¿ok? ¿Sí? Que cuando introduzco esta dioptra ya no se forma más, ¿está bien? Pero acá había un sistema que estaba formando este objeto. Eso sería un espejo virtual y me permitiría a mí acceder, ¿sí? A este otro lado de las X, a las X negativas. Es decir, las X mayores que 0 representan a los objetos reales. Si tuviera un X' menor que 0, estaría hablando de un objeto virtual. ¿Ok? Objeto que no se va a formar, pero estarían los rayos, ¿sí? Que lo formarían. Los espejos convexos, R es menor que 0, y el foco pasa a ser virtual, porque pasa a ser negativo, ¿no? Si el espejo es convexo, F es R sobre 2 y es menor que 0, o sea que si este es el centro de curvatura, el foco será algún punto de por acá, para un espejo convexo. F y F' son virtuales y están por ahí. Claro, los rayos que vienen paralelos no se cortan, ¿ok? En el foco, sino sus prolongaciones son las que pasan por el foco, ¿ok? Y lo mismo un rayo que va a pasar por ese foco,
nos llega a pasar y sale reflejado paralelo, ¿ok? De ahí que cuando trazo estos dos rayos, ¿ok? Para este sistema, no sé, de que la imagen va a formarse como por acá, y bueno, este sistema está achicando, ¿ok? Lo interesante de esto, ¿sí? Y de estos espejos, que muchas veces los habrán visto en los garajes, permiten ver toda una situación muy grande, todo lo que transcurre entre esta zona del espacio y esta, me la lleva a una porción muy estrecha. Voy a volver a la presentación. Todo lo que ocurre en este espacio, entre la superficie del espejo e infinito, pasa a estar entre el vértice del espejo y F en la imagen. Entonces está interesante para ver estas situaciones panorámicas, ¿no? Como lo que ocurre, no sé, de un lado y del otro de un portón en un garaje. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, paseo a mi objeto entre algo que está muy cerca del espejo y algo que está muy lejos, y se mueve entre la posición, su imagen entre el vértice y el foco. ¿Ok? Casos que se invierte la imagen, casos en los que no. ¿Ok? Y todo eso está modelado y representado por esas ecuaciones que acabamos de ver, y son válidas para los dos tipos de espejos que vemos nosotros, los esféricos y los cóncavos y convexos. Los reflectores o espejos se utilizan también en las antenas satelitales, ¿está bien? En general, habrán visto una antena que se le dice parabólica. Bueno, una parábola, si es chiquitita, parece una esfera, ¿ok? Y justamente habrán visto que las antenas se ven una cosa así, ¿no es cierto? Entonces está la base que la sostiene, ¿ok? Y en general apuntan a objetos muy distantes que están orbitando alrededor de la Tierra, o sea, a una distancia muy grande, y habrán observado que hay un bracito, un palito, que apunta a que sostiene un elemento, ¿sí? En el que se puede poner o bien un detector o un transmisor, dado que las antenas permiten transmitir y recibir información, es decir, intercambiar con información con un satélite. ¿Está bien? ¿Y cuál es ese punto en el que se pone? Si este es el eje óptico de la parábola, el detector o el transmisor, ¿sí? Se pone justo a la distancia focal, de manera de que los rayos que emita salgan paralelos, ¿sí? Hacia la ubicación del satélite que está muy lejos del infinito. O viceversa, si es una antena de recepción, como la que tienen, por ejemplo, algunos servicios de cable satelital, la información que viene del satélite vaya a parar, ¿sí? Efectivamente, ¿ok? Al detector que está puesto en el foco de la parábola. Es decir, esta idea de la óptica geométrica es tan útil que se utiliza para ondas electromagnéticas de frecuencia incluso mucho menor, que no es visible. ¿Está bien? Es el mismo, digamos, el fenómeno de onda electromagnética, como la luz, pero en un espectro, es decir, a una frecuencia de oscilación que es menor que la de la luz visible, ¿sí? Y se utiliza para transmitir información. Vamos con una dioptra que separe a dos medios con índice de refracción distinto, dos medios transparentes. Una dioptra. Bueno, un detalle que quiero ya hacerles notar. Ya con el espejo pudimos formar una imagen, ¿ok? Sin la necesidad de hacer un agujerito. Es decir, el poner una dioptra con una superficie reflectante, como es un espejo, ¿sí? Ya nos permitió armar una imagen real, ¿sí? de un objeto como podría haber sido el Sol o lo que fuere. ¿Ok?
Entonces, en lugar de poner el agujerito, como hice yo con la cámara oscura, con un arreglo, con un espejo, podemos formar una imagen sobre un material fotosensible, ¿ok? Recurriendo a estos espejos. Entonces, ahora vamos a pensar una interfaz entre dos medios de índice de refracción N1 y N2, y también vamos a pensar que lo que los separa, esos dos medios, no es una interfaz plana, sino que es una interfaz que es un pedazo de una circunferencia, ¿está bien? Es decir, que esto va a estar caracterizado por un radio de curvatura, ¿está bien? Es decir, tendrá un centro de curvatura, ¿ok? Entonces, la idea, lo primero que vamos a tratar de analizar es si podemos hallar una ecuación similar, ¿sí?, para la formación de imágenes. Es decir, vamos a tirar una línea, vamos a seguir trabajando con el eje óptico, voy a poner las X negativas para acá, las positivas por acá, voy a plantear que el origen de coordenadas respecto a donde voy a medir es este punto de intersección con el eje óptico, ¿ok? Y vamos a tratar de analizar y ver si llegamos a ver si este sistema también es capaz de formar imágenes. Y para eso vamos a pensar en, por ejemplo, un rayito, ¿sí?, que sale de por acá y va a pegar en un punto de la interfaz entre estos dos medios. Esto podría ser aire y esto vidrio, ¿sí?, dos medios grandes, separados, infinitos por esta interfaz con forma de circunferencia. Entonces, nuevamente la aproximación que vamos a hacer es a través del plano tangente. Voy a pensar en un plano tangente a esta porción de la esfera, ¿ok? De manera de que voy a poder trazar, ¿sí?, una perpendicular que pasa por el centro de curvatura, perdón, es una línea, no estoy representando un rayo, y voy a poder plantear ahí la ley de Snell. O sea, me voy a centrar ahora en el fenómeno de refracción a través de una superficie esférica. Ya habíamos visto que una discontinuidad entre dos medios da lugar a la reflexión. No voy a mirar el rayo reflejado, voy a mirar el refractado, a ver si a través de la refracción también los rayos se vuelven a reunir y cómo es eso que ocurre. Si N1 es menor que N2, la luz viene de por acá, se tiene que pegar la luz a la normal. ¿Está bien? ¿Y cuánto? Bueno, eso si miro con un ángulo de incidencia I, que lo planteo con la normal a la interfaz, se refractará con un ángulo R inferior a I. ¿Ok? Entonces sí, claro, este sistema ya tengo dos rayos que se interceptan, dado este punto, del cual ubicaría yo a mi objeto. A veces para hablar del objeto se utiliza la letra S, y sale, puedo pensar en este rayo, que uno cualquiera, que pegó en este punto, y puedo pensar en este otro que vino por acá abajo, por la ley de la refracción, no se desvía, es decir, n seno del ángulo igual a n1 seno de incidencia es igual a n2 por seno del ángulo de refracción, ¿sí? Y sigue derecho, es decir, estos dos rayos se vienen a interceptar en este punto, acá donde se encontraría S'. ¿Ok? Entonces, acá también voy a pensar en algunos triángulos, dos triángulos en particular. Este punto lo voy a llamar P. Voy a mirar el triángulo formado por S, P y C. ¿Lo ven? Este punto es S, este es P y este es C. ¿Ok? A este ángulo que está acá lo voy a llamar gamma. A este que está acá lo voy a llamar U, y a este que está acá lo voy a llamar U'. Este sería, por ejemplo, el ángulo
de refracción R. Hay una propiedad que tienen los triángulos. Imagínense que tengo un triángulo que es así, con estos A, B y C. Resulta que el ángulo que se denomina externo, es decir, si prolongo así, podría llamar a este ángulo θ B. Θ B, ¿sí?, tiene la propiedad de ser igual a A más C. ¿Ok? No es tan loco de pensar eso, en el sentido de que, fíjense que por un lado tenemos que QB más B es igual a 180 grados, ¿no es cierto? Y por otro lado, A más C más B también es igual a 180 grados. Es decir, QB debe ser igual a A más C. Es decir, el ángulo externo, ¿sí?, es igual a la suma de los dos ángulos internos opuestos. Entonces, si aplicamos eso al triángulo SPC, vamos a observar que este ángulo I de incidencia es el externo y me dice que ese ángulo externo, por lo tanto, debe ser igual a U más gamma. Y voy a aprovechar la misma relación ahora para el triángulo PCS'. ¿Está bien? Esto lo sé por un lado. Por otro lado, si planteo para PCS', ese triángulo, y a gamma es igual a U' más R, el ángulo de refracción. Y lo otro que voy a aprovechar para llegar a una relación es que la ley de Snell nos decía que N1 seno de I1, seno de I, es igual a N2 seno de R. Vamos a trabajar también con la aproximación paraxial. Y todos estos ángulos, U', gamma, R e I, van a ser ángulos chicos. En particular, bajo la aproximación paraxial, esto va a ser N1 por I igual N2 por R. Y puedo decir de acá, I es igual a N2 sobre N1 por R. Entonces, aprovechando esta ecuación y estas otras dos, ¿está bien? Es decir, voy a querer saber, por ejemplo, la función de X' en función de X y de todos los parámetros constructivos de esta dioptra, que son el radio de curvatura y los dos índices. Bien, entonces, para hacerlo, voy a partir de estas tres ecuaciones. Lo primero que voy a hacer es sacarme a la I de encima a través de esta ecuación, y voy a tener que I es N2 sobre N1 por R, igual U más gamma. Y lo que voy a hacer, como en el caso anterior, si se acuerdan, me quedé con U y con delta. Me voy a sacar a R de encima. De acá voy a escribir R igual gamma menos U'. ¿Está bien? Entonces, con esta, meto acá adentro y me queda N2 sobre N1 por gamma menos U' igual U más gamma. Acá tengo N2 sobre N1 menos N2 sobre N1 U' igual a U más gamma. Entonces de acá me queda N2 sobre N1 gamma menos gamma igual a U más N2 sobre N1 U'. Algo amigable y bonito. Es decir, acá me quedó N2 sobre N1 menos 1 por gamma igual a
U más N2 sobre N1 por U'. ¿Ok? De acá puedo sacar factor común N1 y hago así. Y puedo pasarlo multiplicando para el otro lado, es decir, que me quede N2 menos N1 gamma por N1 por U más N2 por U'. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es escribir estos ángulos, aprovechando la aproximación paraxial que ya habíamos hecho, es decir, que todos estos angulitos sean chiquititos. Nuevamente esta distancia también desaparece, y puedo aproximar a todos estos ángulos a través de la tangente, y en definitiva de lo que valen las posiciones X, y vamos a decir que esta altura es Y. Entonces nos va a quedar que esto es aproximadamente Y, ¿sí?, sobre R. ¿Ok? Pero R, como está hacia la derecha, va con un signo negativo. ¿Está bien? Recuerden que hacia allá van negativos, es decir, que si yo le cargo este valor de R y este valor de I, como lo dibujé en mi gráfico, tengo que poner un valor, este signo menos, para que me dé el ángulo que quiero representar. ¿Ok? Con 1 tengo inconveniente, porque esto va a ser, esto va a ser aproximadamente, el U va a ser I sobre X. Y U' va a ser aproximadamente I sobre menos X', porque X' también está para este lado. Entonces, cuando junto todo, N2 menos N1 por I sobre menos R igual a N1 por I sobre X más N2 por I sobre menos X. La I que aparece en todos lados la puedo cancelar y voy a sacar de los denominadores esos signos negativos, es decir, puedo multiplicar por menos 1 de ambos lados, ¿está bien? Y esto me va a quedar N2 menos N1 sobre R. Y del otro lado, si multiplico por menos 1, me va a quedar N2 sobre X' menos N1 sobre X. Y eso debería coincidir con la expresión que se presenta en las diapositivas. Para estos sistemas también nos va a interesar encontrar, ¿sí?, los focos objeto e imagen. Si estoy buscando el foco objeto, va a ser el X, foco objeto, va a ser el X tal que X' tienda a infinito. Entonces, si X' tiende a infinito, nos queda que N2 menos N1 sobre R es igual a menos N1 sobre el valor F, que vamos a denominar la posición del foco. ¿No? Me queda que F es igual a R N1 sobre N2 menos N1, todo con un signo menos. Respecto del foco imagen, F', ¿sí?, va a estar asociado a un X tal que, a un X', tal que X tiende a infinito. Así que mirando de vuelta acá, si esto tiende a infinito, nos queda N2 menos N1 sobre R igual a, es decir, si el objeto está en infinito, ¿dónde se formará la imagen? En el foco imagen. Será este punto X', que ahora vamos a llamar F'. Y si despejamos de acá, obtenemos que F' es igual a Rn2 sobre N2 menos N1.
Y dos cosas que se ven rápidamente son de distintos signos. O sea, yo había planteado en el dibujito que había hecho antes, N1, no, ¿qué otra había dibujado? Había dibujado así, ¿no es cierto? N1, N2, y había planteado N1 menor que N2. R está para allá y es menor que 0. Va desde el vértice hacia el centro de curvatura C. N1 menor que N2, F tiene este valor y es positivo, es decir, F está de este lado y es más cortito. ¿Sí? La distancia de esta es menor a la otra, por lo que habíamos dicho, pero R es negativo, así que negativo con este signo menos, esto positivo, me quedó positivo F para acá, ahí está, y F' para este medios, cuando vas desde uno ópticamente menos denso a otro que tiene mayor índice de refracción, se tiene que pegar a la normal. Entonces, justamente un rayo que viene paralelo, ¿sí? Como de un objeto que está en infinito, tiene que ir a pasar por el foco imagen y va a hacer una cosa así. ¿Está bien? Y por otro lado, está bien si pongo un objeto que está en el foco imagen, su imagen, el foco, perdón, va a ir a parar a infinito. ¿Está bien? ¿Ok? Este rayo hace esta vuelta ahí. Imagínense que pongo un objeto, por ejemplo, de este lado del foco, un objeto así, ¿está bien? Y quiero mostrar con trazado de rayos qué es lo que hace este sistema. Entonces, hago lo mismo que había hecho antes, pero ahora para rayos que parten del mismo punto. Este es mi objeto, lo puse acá, en la posición X, ¿sí? La posición de X' la podría sacar con esta expresión que tengo acá, pero lo voy a hacer con el trazado de rayos, ya que gráficamente me va a permitir mostrar dónde está la imagen. Este rayo que viene paralelo al eje óptico se refracta y pasa por el foco F', y por otro lado puedo plantear este rayo que sale del mismo punto, pasa por el foco F y sale para acá. Es decir que este sistema así me daría una imagen invertida. Y su relación, digamos, de aumento, también la puedo observar, ¿sí? A través de este otro rayo que es interesante. Fíjense que puedo plantear el rayo que pasaría por el vértice. Si acá hago la aproximación de plano tangente, este ángulo es I, y este es el de refracción. Está bien, y tengo bajo aproximación paraxial que N1I debe ser igual a N2R. Está bien, y utilizando las aproximaciones por las tangentes, puedo decir que esto es, si el cuerpo tiene altura I, y este tiene altura I', de este lado, N1 por I sobre X, ¿ok? Y del otro lado, podría poner N2 menos I' menos X, 2', está bien, esta distancia sería X', y puedo tratar de encontrar el aumento lateral de este sistema, I' sobre I. Y en ese caso, lo puedo despejar de este lado. Si hago I' sobre I, este menos lo cancelo con este menos, me queda N1 X' sobre N2 X. Ese sería el aumento lateral, es decir, cuál es la relación entre estas dos alturas, la de la imagen y la del objeto. ¿Ok? Por un lado, acá tengo un frasco con agua. ¿Está bien? ¿Se ve el agua? Sí.
Este frasco tiene unas caras que son paralelas y una que es redondeada. ¿Ok? Entonces, primero, si observamos a través de las caras paralelas, ¿sí? Yo puedo meter en el frasco, es un cupcake, esto para hacer té. Lo pongo por acá y hay un poquitito de cambio aparente del tamaño, pero no la gran cosa porque es lo que nos hace una interfaz plana. ¿Está bien? No hace la gran cosa. Pero quiero que conserven la idea de lo que observan ahí. ¿Ok? Ahí está el bichito. Ahora lo muestro para el otro lado. Y se ve. Justo da un reflejo ahí arriba. En la superficie del... ¿Se ve? Tiene una apariencia mucho más grande. ¿Ok? ¿No es cierto? ¿Cómo sería este problema que estoy graficando acá? Que estoy ejemplificando acá. ¿Ok? Tratemos de verlo en el pizarrón. ¿Se entendió lo que hice? Sí. ¿Ven la dioptra? O sea, despreciamos el efecto de la capita finita de vidrio que hay. Esto debería comportarse como una dioptra, ¿no es cierto? Bueno, nosotros mirábamos de este lado, de acá había un N1 de 1,33, de acá un N2 de 1 aproximadamente, acá estaba la superficie, acá estaría el eje óptico, ¿no es cierto? N2, N1, ¿cuánto me daría F'? Cualitativamente, ¿no? F y F'. N1 mayor que N2. A ver cómo se escriben son ecuaciones. X más, X menos. ¿Está bien? ¿Qué tenemos? Que F vale esto que está acá. R, ¿cuánto vale? R se mide así, es positivo. R mayor que 0. Y N1 mayor que N2. O sea que F, este denominador me da negativo. Los denominadores son menores que 0. R es mayor que 0. N1, F es mayor que 0. O sea que F está por acá. Y F tiene distinto signo obligatorio que F'. ¿Está bien? Y F resulta ser más larga que F'. O sea que F tengo por acá. ¿Está bien? Y F' tendré como por acá. Más cortita dijimos, ¿no? Lo que no sé es dónde puse relativamente mi objeto respecto del foco. ¿Ok? Lo que sí sé es que estaba viendo una imagen que tenía la apariencia de una imagen virtual. ¿Está bien? La imagen aparecía como dentro de la propia... del pecera le diría, pero es un frasco. Así que yo creo que posiblemente estuviéramos con un objeto que estuviera entre el foco y la dioptra. O sea, acá está el frasco, ¿no? Yo creo que podemos hacer números, ¿no? ¿Cuánto me da el cociente 1,33 dividido 0,33? Por R, ¿no es cierto? Y el radio creo que es más o menos 9 centímetros. ¿Ok? O sea, me da que el foco, esto es como 3 por... Esto es aproximadamente 4 veces el radio, me parece, ¿no? O sea, 4 veces el radio, el foco sería por afuera del frasco. El frasco a lo sumo tiene 2 radios. ¿Está bien? R por
1,33 dividido 1 menos 1,33 menos 0,33, ¿está bien? 4R. Es decir, que por acá estaba el objetito, estaba en algún punto de por acá. ¿Ok? Y el foco imagen, F', ¿cuánto vale F'? F' vale el radio por N2 es aire, 1. R sobre menos 0,33, ¿no es cierto? Es decir, 3R aproximadamente. ¿Ok? O sea que si estos son 4 R's, 1, 2, es más. Vamos a hacerlo bien. Si estos son 4 R's, póngale que por acá lo tenía al bichito. 2R es, no, 3R es 1, 2, 3. Por acá. F'. No estaba en el medio, estaba un poquitito más atrás, pero no estaba fuera del frasco, ¿está bien? ¿Ok? El frasco terminaría como por acá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Chiqui, 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 chiqui. El foco me da por acá afuera. ¿Ok? Así que esto está a 4R, el foco, y este está a 3R. Entonces tiro un rayo que sale desde el llaverito, desde el cupcake como fuente secundaria. Si tiro un rayo que viene paralelo, tiene que pasar por el foco prima, ¿no es cierto? ¿Ok? Un rayo que parece provenir del infinito tiene que ir a pasar al F'. Y un rayo que pasa por el foco debería salir paralelo. Es decir, voy a dibujar en verde un rayito que viene paralelo, que viene de acá, esta parte sería virtual, pero su prolongación pasaría por el foco, sale paralelo. Es decir, este sistema no forma una imagen real, porque los rayos no se cruzan de forma real, salen para ahí. Pero sin embargo, como vimos en el experimento, sus prolongaciones hacen que aparezca como si vinieran de un objeto que es más grande y que está más cerca. ¿Está bien? Bajo perpendicular. Parece que está más cerca y que es más grande. ¿Ok? Bueno, por ese lado, ¿sí? A través de la implementación de estas dioptras, es que viene la fabricación de lentes. ¿Cómo hago yo para conseguir ese efecto, por ejemplo, de aumento sin tener que sumergir a un objeto en un baño de agua para que se vea más grande? Imagínense tener que embeber algo que quiero ver en vidrio para que se vea más grande porque el índice del vidrio es 1.5. Claro, eso no se hace. Bueno, lo que vamos a hacer es combinar dos dioptras, ¿sí? De forma inteligente, ¿sí? Para obtener sistemas que nos permitan cambiar las dimensiones, ¿sí? O algunos parámetros de los objetos a la hora de obtener las imágenes. A veces nos va a interesar, por ejemplo, tener imágenes reales, y otras nos va a interesar tener imágenes virtuales. En este caso, si yo quiero ver con mis propios ojos un objeto más grande, lo que voy a querer hacer es simplemente que a los fines prácticos de la propia percepción de mi vista, el objeto se vea más grande por ahí en una de esas. Mientras que si lo que estoy diseñando es una cámara fotográfica, ¿sí? Voy a estar particularmente interesado en producir una imagen real sobre el material que sea sensible a la luz, sobre el cual tome registro, ya sea la película fotográfica, ¿sí? O bien un sensor de estos electrónicos tipo CCD o CMOS, esos que tienen las cámaras, los celulares. ¿Okay? Ahí se está formando una imagen real sobre el propio sensor. En mi sistema óptico de la vista, en el ojo, en lo que es la retina, la parte posterior, se está formando una imagen real de lo que veo con los ojos a mi alrededor.
mi ojo, ¿sí? Hace que lo que yo quiero ver, combinando el efecto de formar un poquitito una de las lentes que conforman mi sistema de visión y el diámetro de un diafragma que tenemos en el ojo, que se le llama iris, es que logra que yo enfoque, que logre una imagen nítida sobre la parte posterior de mi ojo. ¿Ok? Ver qué es lo que ocurre cuando el radio de la dioptra tiende a infinito. Fíjense, este término se va a cancelar, y sería lo que obtendríamos bajo aproximación paraxial, ¿sí? En una interfaz plana. ¿Está bien? Claro, bajo aproximación paraxial, digo, porque es bastante útil para lo que tiene que ver con la visión. ¿Ok? Imagínense que hacemos nuevamente lo que habíamos comentado la vez anterior, ¿no? De la persona que está de este lado, acá está el aire, y acá hay agua, y por acá hay un pececito. ¿Ok? Fíjense, en este sistema óptico, ¿sí? Tendríamos que, nuevamente, la luz viene desde el pececito, o sea, hay alguna fuente primaria que ilumina a este pececito y se comporta como una fuente secundaria, o sea que la luz viene de abajo hacia arriba, a los fines de este análisis, y lo que podríamos considerar, si la interfaz es plana, es que R tiende a infinito, por lo tanto nos queda que N2 sobre X', ¿sí? Es igual a N1 sobre X. N2 sobre N1 por X. ¿Está bien? Es decir, si esto estaba a una distancia X y N2 es menor que N1, como es el caso del aire y el agua sería el N1 y este sería el N2, el X', al ser menor que el N1, me da menor que el X. ¿Está bien? Y terminamos por ver al pececito más cerca, ¿sí? De la superficie de lo que en realidad está. En realidad está más hacia la profundidad, pero tiene la apariencia como de estar acá más arriba. Bueno, eso también lo habíamos discutido la vez pasada y recuperamos ese resultado bajo aproximación paraxial. Es decir, bajo aproximación paraxial todos los rayos parecen venir de este punto que está acá abajo, pero no tanto como en realidad está el objeto.